Bueno, se los decía, abríamos con esto a las 9 de la mañana con 11 minutos, lo vamos a profundizar. Un hombre que conoce mucho la historia del Papa. A los 95 años de edad falleció el Papa emérito Benedicto XVI. Su deceso fue anunciado a través de un comunicado tras una semana marcada por el deterioro de su salud, que ya lo habíamos comentado. Está Pablo Cuéllar para analizar, para marcar varias cosas, el antes del después. ¿Qué nos deja? Bueno, Pablo, bienvenido. Gracias por estar hoy día de manera urgente acá. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola. Claro, el mundo se ha despertado así, este último día del año, con una noticia que ya se venía anticipando durante esta misma semana. Había sido el propio Papa Francisco, que la audiencia este día miércoles había pedido rezar por Benedicto XVI, el Papa emérito, quien estuvo justamente antes de Francisco. Ahí está la imagen de cuando ambos se reunieron el día de que Benedicto XVI sale finalmente del liderazgo de la Iglesia Católica y llega Francisco, este Papa argentino, por primera vez un latinoamericano. Un Benedicto XVI que seguía siendo relevante dentro de la misma Iglesia Católica. De hecho, él nació en Baviera, en Alemania, pero se mantenía viviendo ahí en el Vaticano. Él estaba en un monasterio cercano justamente a la Basílica de San Pedro, donde se mantenía todavía en oración, iba siendo visitado por distintos líderes de la Iglesia Católica, incluyendo Francisco, que muchas veces él acudía a este lugar a conversar con él. Ambos se juntaban, se reunían, me imagino que para dialogar entre todas las dilemas y situaciones que ocurrían al interior de la Iglesia Católica, porque recordemos que Benedicto XVI, él renuncia el año 2013 a su pontificado en una serie de especulaciones e incertidumbres en torno a su figura y también a lo que él estaba viviendo. Él, las palabras textuales, dijo que él no se encontraba con la fortaleza necesaria para seguir al mando de la Iglesia Católica. Sin embargo, ahí se especularon con muchas cosas. El tema de todos los dilemas y situaciones de corrupción que habrían dentro del mismo Banco Vaticano, el tema de los abusos sexuales que comenzaban a despegarse, a dispersarse de manera grande a nivel mundial, y también de los conflictos internos que vivía la Iglesia Católica en una curia romana que ha sido también bastante compleja en torno a los liderazgos que existen al interior de la misma Iglesia. Por eso él termina renunciando, lo que también Rodrigo lo va a poner en un momento histórico dentro de los libros, porque él es el primer papa que renuncia en 600 años de historia. El último en hacerlo fue Gregorio XII, el año 1415. Por eso también fue muy sorpresivo lo que hizo Benedicto XVI, de finalmente salir de la Iglesia Católica, de su liderazgo. Muchos decían, claro, era inevitable. Él también, esto fue un gesto de demostrarle al mundo que él no estaba contento con lo que estaba ocurriendo y que finalmente él no quería hacerse cargo. Además, Rodrigo, este año fue muy particular para Benedicto XVI, no solamente por el tema de salud, sino también porque él tuvo que salir a pedir perdón. En Alemania se hicieron una serie de investigaciones que decían que cuando él fue arzobispo de Múnich, encubrió o no quiso investigar ciertos casos de abuso sexual en la iglesia de su país. Es por eso que ante todas estas denuncias que comenzaron también a ser muy grandes dentro de Alemania, él salió este año con un comunicado pidiendo perdón, avalando o diciendo más bien que hubo errores dentro de su gestión, dentro de la gestión de la Iglesia Católica germana, y por eso él también pedía perdón. Él ha sido uno de los hombres que también se dedicó a investigar durante su pontificado lo que estaba ocurriendo con el tema de los abusos sexuales, que lamentablemente se ha hecho un tema a nivel global, y con bastante lástima de que líderes católicos hayan estado involucrados en estos mismos casos. Bueno, ya hay información del Vaticano. Mira, ahí abajo mío se está viendo la imagen en estos momentos en Roma, donde muchos fieles ya están comenzando a llegar a la Plaza de San Pedro, seguramente para comenzar los homenajes en torno a Benedicto XVI. Un hombre que no solamente fue el líder de la Iglesia Católica, sino que también fue muy reconocido como teólogo, como un hombre muy estudioso. Él hablaba 6 idiomas y desde muy pequeño siempre estuvo ligado al cristianismo, a la academia. Ha recibido una serie de títulos honoris causa durante toda su vida. Durante toda su vida investigó mucho el latín, investigó mucho el griego. En un comienzo se decía que él era un hombre que perseguía el liberalismo durante su juventud, pero posteriormente se arrimó hacia el conservadurismo, en el sentido quizás malo y bueno, porque en el sentido de más conservador le decían de hecho el Rottweiler de Dios, debido a que, claro, él siempre se opuso a temas, por ejemplo, como el matrimonio homosexual, al aborto, pero él también decía que él era conservador porque quería mantener la tradición, quería mantener la cultura dentro de la misma Iglesia Católica. Cuando uno va haciendo los balances de los papas, Pablo, siempre hay un legado, algo que dejen. Después de una renuncia, él dimite. El primero en renunciar en casi 600 años de historia, es lo que tú marcabas muy bien hace un rato.
Ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio. Eso es lo que él dice. Cuando uno vaya viendo la historia de los papas, ¿qué nos dejó Benedicto XVI? ¿Cuál fue su gran legado, si es que hay alguno que podamos poner sobre la mesa? El gran legado va a ser todo el mundo intelectual que él trajo. Él era muy cercano a Juan Pablo II, por eso él decía que muchas veces quien lo podría suceder era efectivamente Benedicto XVI. Él era un hombre muy estudioso, como te decía, de los teólogos que ha habido en la historia más reciente, incluso a nivel histórico. Yo te diría que él es uno de los más avalados, uno de los más reconocidos a nivel internacional, porque él posicionó todo esto de la doctrina, del conocimiento dentro de la misma Iglesia Católica. Él también decía, yo lo escuchaba en una entrevista hace algunos días atrás, donde él tampoco renegaba la ciencia, porque siempre está esta discusión entre ciencia y Dios. Él decía, nosotros necesitamos también a la ciencia para conocer al hombre y a partir del conocimiento del hombre saber cuál es su espiritualidad, saber cómo él también se puede acercar a Dios. Ese yo creo que va a ser el gran legado y también esta renuncia va a quedar dentro de la historia porque genera un quiebre, genera también una molestia de que él no quiere ser parte de una situación muy mala que se estaba viviendo al interior de la Iglesia Católica. Mira, como te decía Rodrigo, también ya hay repercusiones. Ha hablado el vocero del Vaticano que ha señalado de que ya se están preparando todos los homenajes y ceremonias que a partir del día lunes él va a ser puesto ahí en la Basílica para ser ya despedido por los fieles y el día jueves se va a hacer su funeral presidido por el Papa Francisco. Escuchemos esa declaración. Vengo con una triste noticia. Con pesar les informamos que el Papa emérito Benedicto XVI falleció esta mañana a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano. Como saben, él recibió la unción de los enfermos el pasado miércoles al final de la misa de la tarde. El jueves 5 de enero a las 9:30 horas debería haber un funeral en la Plaza San Pedro, presidido por el Santo Padre. Como saben, el cuerpo del Papa emérito debería estar presente en la Basílica de San Pedro desde el lunes para oraciones, despedida final y encuentro con todos los fieles que deseen ir allí. Mira, Rodrigo, te voy a mostrar las últimas imágenes donde se ve públicamente a Benedicto XVI antes de morir. Son unas fotografías que liberó el Vaticano del día 1 de diciembre. Así estaba él ya sentado, se le veía muy complicado ya del tema de salud. Por ahora no se ha dicho cuál fue la causa de la muerte. Se hablaba de que él tenía una enfermedad dermatológica que venía sufriendo hace algunos años. Sin embargo, no se sabe si eso finalmente provocó su deterioro final. Sin embargo, claro, él ya tenía una avanzada edad. Estas fotografías fueron de una reunión que él tuvo, una ceremonia donde estuvo dando ya el premio Ratzinger a distintos teólogos de la Iglesia Católica y aquí estaba reunido con algunos de ellos. Bueno, como te decía Rodrigo, ya se han oficializado entonces esta ceremonia, ya lo dijo recién el mismo vocero, que desde el día lunes comienza este velorio que se va a hacer en la Basílica de San Pedro y el día jueves finalmente va a ser este funeral en la mañana presidido por el Papa Francisco. Pero es una noticia que a muchos europeos, Rodrigo, los pilló justamente cuando iban a ir a misa, a asistir a esta ceremonia antes de que terminara el año y finalmente se dan cuenta de lo que ha sucedido ahí en Italia. Escuchemos lo que dicen algunos fieles católicos con esta noticia. Pues triste, muy triste. Una gran figura, no solo a nivel religioso, sino una figura intelectual de las más importantes del siglo XX en el mundo, desde luego. Siempre que muere una persona, sea un ser humano, independientemente, pues uno se tiene que sentir un poco apenado, ¿no? Y sobre todo cuando es el Papa, pues que ahí es la cabeza de la Iglesia. Bueno, y al ser la cabeza de la Iglesia, como dice la señora ya, cuando uno habla de toda la corrupción, de los actos sexuales, de todo lo que se investiga permanentemente en la Iglesia a nivel mundial y en el Vaticano, ¿en qué posición queda acá Benedicto, Pablo? Mira, yo creo que es clave lo que te decía de este año, porque salieron muchas informaciones de que él finalmente tuvo una cierta inacción cuando estuvo a cargo del arzobispado de Múnich y también durante su pontificado, por eso él admite estos errores y comienza a reconocer. Sin embargo, claro, yo creo que a Francisco va a ser el hombre que finalmente da cuenta de esto, que reconoce y comienza a tomar ciertas determinaciones que hemos visto como el Vaticano ha hecho en los últimos años. Yo creo que el caso de Benedicto XVI va a ser como el hombre que comienza a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo ya de manera fuerte, ¿no?, dentro del mismo Vaticano y que él finalmente sale de esto
porque sabía que se venía un cisma, una situación bastante convulsionada dentro del mismo Bantigal. Ajá. Bueno, seguimos durante la mañana, Pablo, también para ver repercusiones, reacciones también respecto al fallecimiento. Gracias, Pablo. Nos vemos, que esté muy bien. Gracias por estar. Muchas gracias.